exdirigente nacional del Partido Acción Nacional, colaborador de este espacio, por estar hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás, estimado Juan? Me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues complicada la situación allá en Guanajuato, ¿no, Damián? Un lamentable ataque en un campo de fútbol en Salamanca y bueno, pues ahí está avanzando la investigación y con ella también la información que dan las autoridades del estado de Michoacán, pues una pugna al parecer entre dos grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio, ¿no? Allá en Salamanca. Damián. Me parece muy delicado, Juan, sin Uh-huh. duda. Es claramente, digo, por la información que se tiene, un asunto relacionado al crimen organizado y bueno, es parte de lo que constantemente me ha tocado comentar. A mí me parece que pues la violencia está fuera de control desde hace algunos años en el país, se ha venido incrementando y hoy, a pesar de que se comenta de que supuestamente se está disminuyendo los datos de violencia, pues la verdad es que tanto la percepción ciudadana que creció de inseguridad como la realidad con estas noticias que nos encontramos, pues nos regresa a la realidad, que es pues que claramente tenemos un reto muy importante por delante y que se tienen que sumar esfuerzos para poderlo resolver. ¿Y cómo ves, Damián? Es un Sí. hecho lamentable lo sucedió ayer en Salamanca, porque además pues veníamos de tener cifras importantes en disminución de distintos delitos allá en Guanajuato a través de una esperada que ya se da coordinación entre gobierno estatal y gobierno federal, además de dos partidos distintos. Guanajuato está gobernado por Livia Denis, que es gobernadora del PAN, y se coordina con el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Un hecho así como el que sucede ayer, pues me parece que en la percepción, como tú bien mencionas, pues afecta enormemente, pero este hecho no demerita lo que se ha alcanzado y es muestra de que se tiene que seguir trabajando, dirías tú. Sí, Juan, mira, yo lo he dicho con mucha claridad y entiendo que hay quien piensa distinto. Yo creo que la estrategia que ha planteado este gobierno sí se diferencia de la del sexenio anterior, que en mi punto de vista fue terrible, de abrazos y no balazos. Pues nadie quiere balazos, pero claramente creo que no se combatía el crimen organizado y creo que hoy sí se está haciendo. Sin embargo, yo difiero de los datos que se presentan y lo he dicho muchas veces, tengo manera de documentarlo porque la disminución que se plantea en términos de homicidios dolosos pues es proporcional al incremento que se da en otros delitos, como lo es desaparecidos, homicidios culposos y demás. Creo que el camino es el correcto, desarticulación, combate, investigación, inteligencia financiera y a nivel local fortalecimiento de policías estatales y municipales, pero me parece que claramente en muchas zonas del país se tiene un problema y creo que no se debe de, digamos, señalar a algunos estados en términos de, oye, es que esto pasó acá o allá, porque el fenómeno es crimen organizado y el crimen organizado es competencia federal. O sea, tanto a los municipios como a los estados les toca coadyuvar. O sea, el municipio, por ejemplo, en este caso es de Morena, el estado es del PAN, la federación es de Morena. ¿Qué se tiene que hacer? Pues el trabajo en conjunto para poder acabar con ese grave mal que es crimen organizado. Se tiene que combatir en tres aspectos desde mi humilde punto de vista. Uno, al criminal que comete el delito. Dos, a quien mueve el dinero. Y tres, a los políticos corruptos que se alían en algunos casos con crimen organizado y que eso hace que tengan una acción protegida. ¿Coincides con los datos que da la gobernadora Livia Denis García Muñoz Ledo sobre disminución de la delincuencia organizada en Guanajuato desde que se da la coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad? Yo sí creo que en Guanajuato hay un antes y un después a raíz del cambio, porque me parece a mí que en un sexenio anterior, marcadamente no había pues el esfuerzo en conjunto y el intento de combatir y me da mucho gusto. En ese estado y en otros estados está dando resultados. En muchos otros estados, Juan, lo que vemos, por ejemplo, voy a poner ejemplo tal cual, la Ciudad de México. Vemos un crecimiento exponencial de desaparecidos. Entonces yo lo que veo es, digo, oigan, está muy bien, qué bueno que un delito baje, pero si al mismo tiempo suben desaparecidos o suben muertes violentas y causa determinada, pues me parece que el fenómeno de violencia no está atendido. Y eso cuando ves a nivel nacional, Juan, en muchos estados, en cerca de la mitad de los estados del país, es una práctica que están llevando a cabo y eso me parece
pues que lo tenemos que rechazar y que deberíamos hacerlo público. ¿No con está mayor atendido fuerza. o no está resuelto? Porque no es lo mismo. ¿Cuál, Juan? O sea, el tema de seguridad me dices, ¿no está atendido o no está resuelto aún? ¿Cuál de las Yo dos? creo que las dos, en cierta O sea, medida. ¿no está atendido? Creo- ¿La estrategia no funciona? A mí me parece, Juan, que el planteamiento es correcto, pero sin duda creo que en muchos lugares del país no se está llevando a cabo a fondo esa estrategia, particularmente en la tercer pata de mesa que ahorita te decía, que tiene que ver con no solo combatir a criminales, no solo combatir el dinero, sino también combatir esas alianzas dañinas, negativas que en muchos lugares de este país algunos políticos corruptos han hecho con el crimen organizado y que les ha permitido que avanzar. Yo creo que hasta que se Sí. ataque a los tres ejes, caiga quien caiga, del color que sea, incluyendo al partido en el gobierno, entonces vamos a ver los resultados que queremos. Damián, nos queda la pausa, pero seguimos conversando el próximo lunes. Claro que sí, siempre bien interesante hablar contigo, mi estimado amigo. Lo mismo digo, Damián Cepeda, muchísimas gracias. Nos vemos una